Hola a todos y sean bienvenidos a nuestra sección de aportes y reflexiones sobre Lobo Estepario, una de las obras más populares del célebre escritor Hermann Hesse. Las reflexiones se abordarán desde 4 temas: introducción, anotaciones de Harry Haller, Tractat de Lobo Estepario, segunda parte de anotaciones de Harry Haller y conclusiones finales. Así que, vamos a comenzar. El lobo estepario, escrita en el año de 1927, cuando Hermann Hesse contaba con 50 años, se trata de una obra cumbre entre las novelas de formación. Harry Heller, el protagonista, es la proyección de Hesse en su periodo de crisis y constituye, de acuerdo a diversos expertos, en el primer proyecto autobiográfico que el escritor abordó, pues esta es una de las lecturas más impactantes y que más suelen recordar quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los temores, a las angustias, a los miedos, a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por otro lado, la pericia narrativa que Hesse llega en esta novela a su punto culminante, pues mediante la combinación de voces narrativas y de puntos de vista nos ofrece diversas dimensiones de un personaje que pues intenta vivir al margen de las convenciones sociales. El argumento de esta obra gira en torno a Harry Heller, un hombre solitario que vive en Basilea, entregado a la música, al tabaco, a la lectura y a los vicios. Se le describe como un hombre de naturaleza híbrida, una mezcla de humano y de lobo solitario. Este personaje es hoy en día conocido como el arquetipo de todo aquel que se ha visto influenciado por los efectos deshumanizadores y devastadores de una sociedad insolidaria. Bueno, ahora bien, la novela está compuesta por 4 partes y pues inicia con una introducción a cargo del sobrino de la mujer que le alquila su habitación a Harry Heller, que presenta las anotaciones del protagonista bajo el tema El manuscrito encontrado. A medida pues que va avanzando la novela, la distinción entre la realidad y la ensoñación desaparece, y sobre todo en el llamado teatro mágico. Anotaciones de Harry Heller, Lobo Estepario. Bueno, en esta parte del libro que vendrían siendo las anotaciones, podemos encontrarnos con situaciones que no son lejanas al diario vivir de pronto de algún adolescente o de algún joven en esta pues sociedad, ¿no? Pues básicamente iniciamos pues teniendo la información que pues nuestro personaje se ha ido a vivir a un lugar, renta un apartamento. Entonces en ese momento y pues en su soledad empieza a tener como esa dicotomía entre mi yo bueno y mi yo malo, en lo que puedo disfrutar y lo que repudio totalmente de mí. Es algo que vive casi todos los días en su inmensa soledad. Pero ¿cómo se ve esto en el texto? Claro, pues está constantemente peleando, por ejemplo, digamos, de la parte mala en su soledad, en su falta de esperanza, en sus problemas espirituales que lo pues agobian en cada instante y lo aquejan. Y ya en la parte positiva podríamos darnos cuenta que sería como en la vida de un ser humano ordinario, de una persona normal, pues que no tiene ningún tipo de decadencia ni ningún tipo de falencia en la vida, que simplemente se encuentra viviendo la vida de manera feliz y corriente. Entonces, podemos notar que en esta parte viene por primera vez el término lobo estepario y hace referencia a aquel lobo, aquel animal que está pues acostumbrado a andar en las estepas del campo, solo, sin ayuda y completamente solo. El Tractat de Lobo Estepario, no para cualquiera. Bueno, es algo así como un manifiesto que expresa una visión objetiva, pero sobre todo crítica, de los conflictos, fortalezas, debilidades de todos aquellos que se consideran a sí mismos lobos esteparios. Estos creen tener una lucha interna entre su parte más noble, la humana, y su parte más baja, la animal.
El manifiesto también expresa la decisión de Harry de cometer su suicidio a los 50 años, cosa que Harry aplaude sin tapujos. Según cuando los burgueses hablan de los principios de la existencia humana, no se refieren a nada menos que a la búsqueda del equilibrio, ¿sí? El burgués siempre intenta andar como por el centro de la carretera, siempre sopesando entre el bien y el mal, lo sano y lo perverso. O sea, nunca se integraría al martirio del espíritu ni al martirio de la carne. Sí, la fuerza vital de estos reside en sus desconocidos. Artistas, intelectuales, y bueno, como Harry, que se sintió totalmente integrado a la burguesía, confía en la felicidad de la meditación, tanto como en el deleite, el odio y pues, la aberración hacia sí mismo. Pese a todo, está capturado totalmente por la burguesía y no puede escapar de ella. Seguimos con las anotaciones de Harry Heller. Llegados a este punto, ya tenemos a un Harry decepcionado y envidioso, por así decirlo, de la vida burguesa. No por su opulencia, por su riqueza, por así decirlo. Es más porque él cree que la burguesía ya estableció un contraste un poco tibio con su lobo interior. Aún así, se encuentra decepcionado porque no son capaces de llegar a los extremos. Es diplomática en realidad. Esto lo lleva a pensar en el suicidio. Por azares del destino, Harry llega al bar El Águila Negra, lugar que se consideraría el inicio de su descubrimiento. Allí conoce a Armanda o Hermione en otras traducciones. Ella es una especie de prostituta, pero a su vez no lo es. Trata a Heller como si fuese su hijo. Le dice que la vida no hay que tomársela tan en serio, sino más bien con humor, que no se centra en estar solo en los libros, que es más, que la vida es eso que pasa mientras tú estás leyendo. Así que sal y vívela. De ahí en más, el protagonista emprende un viaje por el autodescubrimiento, por el disfrute, por el gozo musical, la pasión y la sexualidad. Con Armanda, claro está, como su guía impuesta. Por otro lado, aunque Armanda quiere enseñarle a vivir, le pide como condición que la mate. Sí, que la mate. Que ella pasó por lo mismo que él, una lucha constante con su lobo interior, que lo venció, que aprendió a vivir, pero que aún así elegía morir. Poco tiempo después, Harry es invitado a una fiesta de disfraces, en donde prima el simbolismo durante todo el relato. Allí, él baila y reafirma su amor por Armanda. Y al final de uno de sus nuevos amigos, Pablo, lo invita a su teatro mágico. El teatro mágico es todo lo que su nombre significa. Nos sorprende con las múltiples fantasías, simbolismos y epifanías por las que hace pasar a Harry. Principalmente porque el teatro cumple la función de espejo y reloj del tiempo. Le muestran al protagonista no solo el lobo, sino otros los seres que conjugan y habitan en él. Puertas que lo conducen a momentos de su vida, momentos dolorosos, momentos de placer, y que aún así lo hacen reír a carcajadas. Y luego, por arte de magia, tiene una discusión con Mozart en donde critica a Goethe, porque fue su mentor y vivió su vida conforme a la de él, bajo sus enseñanzas, pero que no le sirvió de nada. Al final, Harry encuentra a Pablo y Armanda durmiendo desnudos. Creyendo que ese es el mejor momento de cumplir el último deseo de su amada Armanda, la apuñala, pero al poco tiempo se arrepiente. En ese momento, aparece Mozart y lo invita a criticar menos, a escuchar más y a aprender a reírse de la vida. Por tomar como una realidad las ilusiones del teatro y asesinar la ilusión que en la historia representa a Armanda, Harry es condenado a ser decapitado, cosa que no sucede debido al carácter fantasioso del cual se dota la novela.
el libro. El jurado condena a Harry a la vida eterna, le prohíben la entrada al teatro mágico por 12 horas y se burla con una carcajada estridente e insoportable de él. Al final, este comprende que debe hacer un intento por reorganizar de nuevo las piezas que conforman su vida, procurando aprender a reír, a disfrutar y a gozar. Como conclusión, debemos primero tener en cuenta que el libro es en parte autobiográfico y en otra parte fantasioso. Es un reflejo de la profunda crisis espiritual que sufrió el autor Hiss en la década de 1920, que se vio influenciada después de haberse separado de una de sus esposas. En su escrito, retrata la división del protagonista entre su humanidad, ¿cierto? Y su lobuna apariencia huraña, agresivo y desarraigado. Al ser parte de sí mismo, comparte muchas similitudes con Harry Heller, hasta con Armanda, diría que hasta con Pablo, personajes de la historia. Él mismo es el ser solitario, el enfrascado en los libros y el melancólico crónico. Pero también puedes llegar a ser el ser libre, risueño y burlón. Todo esto se debe a que el autor compara el alma con un jardín lleno de vegetación y animales, y cada animal que vive en ese jardín es una personalidad distinta. Hermosa, escuche atentamente. Es una sinfonía. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos?